Bueno, amada familia, shalom, shalom, buenas tardes. Bendecidos seamos todos por el Eterno. Nos durmió papacho, chico. Bueno, vamos a silletarnos como decimos en coro. Y de esta manera damos inicio a la actividad de la tarde. Y dándole gracias al Padre primeramente. Declarando pues bienvenidos todos. Y gloria al Padre, pues, por la oportunidad que una vez más nos da en este tiempo de Shabbat. Bueno, dicho esto, vamos a ponernos en pie entonces. Vamos a estar orando. A ti, Padre, oramos, Señor, dándote muchísimas gracias primeramente, porque reconocemos que nada es sin ti. Todo proviene de ti, Padre. Y de esta manera tu provisión siempre es en favor nuestro, en medio de un mundo adverso y también de una condición humana afectada por lo que representa este sistema de mundo. Pero sin embargo, pues Padre, siempre entendido estamos de todo recurso que viene de ti, para que en medio de las adversidades podamos hacer de la vida el cumplimiento de tus propósitos, Señor. Por eso te damos pues infinitas gracias, Señor, una vez más, por darnos este tiempo precioso de Shabbat. Desde la caída del sol, entramos en este tiempo maravilloso, que a bien así tú lo has permitido. Y así pues, continuando esta mañana, pues fue maravilloso, Padre, todo lo que traes como recurso y como esa herramienta que nos ayudan para poder desenvolvernos en este mundo y en este cuerpo, en esta condición de naturaleza pecaminosa, para poder procurar, Señor, acercarnos a ti y con ello honrarte y glorificarte y poder caminar en pro de que seamos aceptos a ti, Señor, a través de nuestro servicio, de esa vida, Padre, cuidando nuestra mente, cuidando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, y con ello, Padre, que se cumpla, pues, o que seamos acercándonos a ese cumplimiento de tu propósito, Señor. Gracias damos, Padre, por ese don maravilloso de la vida y de la oportunidad de apercibirnos de estos tiempos, Señor, como este día, pero también como los tiempos proféticos que estamos viviendo, en medio pues de la convulsión del sistema de mundo, pero también con las promesas claras, Padre, de tu palabra y de tu acontecer, tu proveer, para que tengamos a bien la mirada correcta y con ello el comportamiento correcto, Señor. Por lo menos, oh Señor, más cerca de esa tu presencia y con ello, pues Padre, poder marcar la diferencia en este sistema de mundo. Te damos pues la gloria y la honra, buscando de ti siempre, Señor, como siempre lo expresamos cada mañana, ese perdón de ti por medio de todo aquello pues que de alguna manera afectamos esa relación con el pecado, con la carne, con nuestras acciones, Señor, con nuestro pensamiento y nuestras palabras. Y por eso, pues Padre, pues que tengamos realmente ese corazón reconociendo que necesitamos de ti, Padre, que eres el único que perdona, el único que quita el pecado, como bien lo dijo nuestro emersor Juan el Bautista, Yohanan, cuando se presentó pues el Mesías para ser purificado, y ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y bien pues Padre, que es el elemento, el centro, Padre, de todo tu plan para darnos a nosotros la oportunidad de acercarnos a ti y tener el hecho de alimentar la esperanza y la confianza en tu maravillosa promesa, Padre, dentro de tu plan de redención, de salvación, de justificación y de reino, Señor. Es por ello, pues, Padre, valioso cada uno de estos recursos y de los cuales pues nos debemos en obediencia y santidad, Señor. Un llamado, Padre Santo, para cada uno, para tomar control y sobre todo tomar provecho de estos tiempos de oportunidad que nos está dando. Damos pues la gloria y la honra, nos ponemos en tus preciosas manos y de esta manera pues pidiendo que tu visitación sea propicia para cada uno de tus hijos y tus hijas que hacemos vida en nuestra congregación Los Justos y las Naciones, sumado pues a todo el conglomerado en este mundo que hace vida de Shabbat, de revelación, y que al igual que tu pueblo Israel en la Tierra Santa, también pues Padre, pues hacemos honra a ti a través del mandamiento y a través de la obediencia a este día maravilloso. Así pues, Padre, lo hacemos llegando a ti por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, podemos tomar asiento, amada familia.
Siempre dando la bienvenida a cada uno de los que el Padre nos ha permitido estar acá. Le damos muchas gracias al Padre porque de alguna manera cada uno ha hecho los arreglos o hemos hecho los arreglos para estar acá, primeramente alimentando lo que llamamos la expectativa, cuando ya estamos en el proceso de lo que representa pues la preparación, que no está descabellado ni desfasado el hecho que ya desde el primer día de la semana tengamos ya la expectativa de la preparación para el día de Shabbat, porque bueno, lo tenemos ahí y bendito el Padre pues que así lo ha permitido. Por lo menos a cada uno de los que estamos acá, así ha sido y aquí estamos, gracias al Señor. Y eso es algo que debemos agradecer de veras, porque cuando revisamos la óptica o revisamos el mover de este mundo, pues nos vamos a encontrar, bueno, que muchos seres humanos no llegaron a este Shabbat. Así lo hizo el Señor y bueno, cosa que debemos entonces valorar lo que bien nos ha permitido. Así también, como saludamos a los presentes, saludamos a los que están llegando. Allá viene la campeona. Mira, dice, mira, pobre hermana, chico, que se cayó. Ay, hermano Menajen, se estaba portando mal y estate quieto. Bueno, amada familia, hermano Biná, es el Padre bendiciéndole. Damos gracias al Padre por tenerla entre nosotros. ¿Okay? Completica, porque más vale, tiene un accesorio de más ahí, pero así está entre nosotros. Padre la bendiga mucho, junto a su familia. Y bueno, pidiendo al Padre que derrame su gracia y su bendición y su sanidad. Vamos a darle la buena lectura que bueno, es un descanso, un tiempo bueno para reflexionar y para ponernos más en las manos del Señor. Así pues, bienvenida hermana, junto al varón y a todos los que le acompañan. Y bueno, nos seguimos gozando en su presencia en esta tarde. Nos da gusto entonces pues saludarle, bienvenida. Y así también saludamos a nuestros hermanos y hermanas que están allá en sus hogares, conectados a través de la red. Y sobre todo pues lo que es el Espíritu de Santidad que nos une en una sintonía espiritual para honrar y glorificar al Padre y gozarnos en su presencia en estos tiempos. De ahí pues entonces damos gracias al Padre por eso. ¿Okay? Dándole gracias al Padre por la vida. Ok, mencionamos los casos de salud. Pues ya tenemos a mi hermana aquí, está convaleciente, pero está vivita y motivada, entusiasmada, porque bueno, hizo el esfuerzo y aquí está con nosotros, nuestra hermana Biná. Gracias le damos al Padre y seguimos orando porque este mes no pase de 30 días, que sea de 30 días este mes, ¿ok? Es el mes de la prueba que tiene y que el siguiente pues sean fases mejores, ¿ok? Así pues, el caso de nuestra hermana Biná, también tenemos el caso de nuestra hermana Josefina, ya lo anunciaba el More en la mañana, damos gracias y seguimos orando porque el Señor siga orando. Nuestra hermana Hanna también está también, ya terminó hoy creo, o mañana el tratamiento, ya, muy bien. Esperamos al Señor que la evaluación entonces nos dé, aunque yo la vi a ella y se ve muy fortalecida, ella sí muy valiente y muy fuerte, a pesar de todo eso. Como dice, arrolladores de tratamientos. Ok, la niña también ha estado 2 días con fiebre. Ok, total que bueno, la tenemos en... bueno, entonces son elementos a favor en ese sentido. Sin embargo, pues, inquieta pues, el hecho que la fiebre persista. Okay. Entonces, y nuestro hermano Yedael, ahí está, como un rolo ahí, como un campeón. Bien, bienvenido, amado. El señor Tito sigue convaleciente, ahora el preguntar la hermana Java y bueno, sí, está algunos valores, sobre todo la parte de la, ¿cómo se llama? De la glicemia, que está elevada, teniendo tratamiento, teniendo cuidado con la dieta y eso, y sin embargo, pues,
resulta inquietante porque él viene teniendo una vida normal y bueno, sí, estos valores han estado alterados. Total que bueno, está inquieto y seguimos orando por eso, ¿ok? Este siervo, bueno, sigue también en mejoría, en proceso y pidiendo al Padre para que siga haciendo la obra maravillosa en nosotros. Y bueno, algún más caso de salud, creo que no tenemos, ¿ok? El caso del hermano Shelomo también, ¿ok? Bueno, él ha estado convaleciente, pero mejorando ya, gracias al Padre también, ¿ok? Pero a veces se pone melancólico por su niña, por su esposa, entonces por eso esta semana ha estado convaleciente, ¿ok? Pero como dice, fortalecido, ¿ok? Amén, gloria al Padre, ¿ok? Sí, de todas maneras, bueno, sí, el hermano Shalom está en un proceso de bring me luck, ¿ok? Eso es algo maravilloso también, una buena noticia, con el permiso, hermano Shalom, no lo iba a decir, pero el Moré me jaló por la camisa y me dijo, dilo, dilo, entonces, bueno, yo voy a correr el riesgo, ¿ok? Pero como no es algo del otro, ¿cómo dice? Algo desfasado, algo de mucha valentía, hay muchos que no están aquí porque cuando hablamos de bring me luck se fueron, corrieron, y yo sé que aquí nadie está para correr. Cuando se dé, ya estamos en el proceso, hermano. Así que necesitamos hacer la lista. ¿Quién va primero? ¿Ok? Ya nuestro hermano Shelomo esta semana, bendito sea el Padre, valientemente, pero también convencido y con toda la disposición espiritual. Y bendito sea el Señor que ha estado evolucionando muy, muy bien. ¿Ok? Eso para, pues, dígame, Ana, perdone. Denle 2 minutos ahí al sonido para que. Shalom, bendecida familia. Ese día que terminó la cirugía, y ya después Chelomó contará los pormenores y las maravillas del Señor que hizo ese día porque se fue la electricidad. Ya ustedes saben todo, pero vamos a esperar que sea Chelomó, Ajá. que no le quitemos todo a él. Muy bueno, ok. Bueno, el doctor cuando se iba, el cirujano, le dijo, al tercer día vas a tener dolor muy fuerte. Y yo dije, me acordé de la hermana Urbana, dije, Señor, reprende el diablo. Y dije, lo cancelo en el nombre de Yehoshua Hamashia. Así no, mi hijo no va a tener ningún dolor, todo va a estar bien. Y a hoy se le retiró, se le quitó la vía del tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, todo, y ha estado pero muy, muy bien, gracias a la misericordia del Señor. Ha sido todo maravilloso. Y bueno, ya están todos ahí encerraditos, ayudándose los unos al otro, dándose ánimo. Y bueno, y Hannah, que el Padre la continúe bendiciendo, una excelente mujer virtuosa, una guerrera, porque siendo paciente ella, y entonces Chelomó se le hace esta cuestión, y Chelomó era el enfermero, la ayudaba a ella, ahora ella tenía que estar pasándose el tratamiento ella y ayudar a Chelomó también. Pero Baruch Hashem, que confiar y creerle al Padre Eterno es lo más hermoso que hay, descansar en el Señor. Muy bien, bendito sea el Padre, ¿eh? Bueno, eso es un testimonio, como dice nuestra hermana. Vamos a decir, Shlomo se atreve a hablar, porque él no es tan dado para hablar. A ver si nos da ese testimonio, pues, que será de mucha y grande bendición. Entonces, hermano Shlomo, bote la pena, deje esos perjuicios y prepárese para que en su debido momento nos dé el testimonio. Porque bueno, esto es maravilloso, un ejemplo especial de veras que le damos muchísimas gracias al Padre por eso. Y bueno, sigamos reflexionando en lo que concierne todos estos pasos que tienen que ver con obediencia y tiene que ver con convicción, que es maravilloso. Y total que bueno, felicitamos a nuestro hermano Shelomo, a su esposa también, nuestra hermana Hannah, que de alguna manera pues es decisión de los dos, de alguna manera acompañados, y en medio pues de toda una circunstancia que pudiera ser, bueno, que no estaban dadas las condiciones, pero no así, se dieron las condiciones y todo bueno, como bien lo expresa nuestra hermana, ha sido muy especial y él ha estado siempre, hemos estado en comunicación y bendito sea el Padre. Ese, como dice, ese es un guerrero campeón y bueno, es el sobrino de nuestro hermano Immanuel, casi nadie pues.
Bueno, no dejo de mencionar, amado, que el olor a convocatoria está más cerca, ¿ok? Ahora sí estamos en lo que llamamos en la cuenta regresiva, ¿ok? Mañana tenemos trabajo, no fuerte, trabajo de gozo, ¿ok? Así que todos los que están llamados y todos los que no están llamados y deseen, hermano, dese la vueltecita por acá y se trata de quedar un ratico acá para que nos gocemos y podemos de esta manera, pues, hacer los aportes necesarios. Entonces, especial que, como dije la semana pasada y como siempre lo aprendemos del Padre, lo aprendemos, que empecemos a vivir la convocatoria antes de la fecha o de ese consumado es, ¿ok? ¿Qué son estos días, pues, de preparación? Mi amor. Así es, Roy. Bueno, hacemos un llamado sobre todo a los jóvenes. Se ha hecho el llamado a las jovencitas a que hagan acto de presencia mañana a las 3 de la tarde para adecuar, limpiar lo que es las sillas. ¿Okay? Entonces también a los jóvenes, a los varoncitos, para que presten la colaboración y la ayuda y así se puedan hacerle mantenimiento a todo lo que es la silla. Pues. Okay. Y los papás de los jóvenes también pueden venir, bienvenidos. ¿Okay? Así es. Sí, para que mientras más vengamos, mejor es. Más nos rinde. Total que bueno, no tiene mucha explicación lo que estoy diciendo, viene ya trabajándose, anunciándose y cada uno tiene pues la oportunidad maravillosa de ya contribuir y gozarse también con todo lo que es el trabajo en equipo, ¿ok? Total, entonces está pautado para mañana a las 3, no antes. Ok, muy bien. Entonces, tengamos presente entonces. Bueno, yo creo que entramos en materia, como dice. Hoy vamos a estar dando algunas informaciones y conjuntamente con la administración, que es importante, ¿ok? Y que tiene que ver con la vida diaria. Uno ve la palabra, y lo he venido mencionando, que la palabra es muy bonita, o sea, tiene expresiones muy bonitas, y que de hecho esa es la verdad de la palabra, ¿ok? Todo lo que encontramos ahí. Pero la realidad es diferente, ¿ok? Hablamos de la verdad del Señor y lo otro la realidad nuestra, ¿verdad? Como seres humanos, ¿verdad? Que tenemos que tener una lucha todos los días, ¿ok? Entrando en materia para esta reflexión de hoy, podemos decir y saber que vivimos una lucha cada día con la carne, que tiene que ver con esa condición de la naturaleza pecaminosa que cada uno tenemos y que tiene en su favor también nuestra mente, nuestro corazón. Generalmente lo que percibimos del mundo exterior por nuestros sentidos afecta a nuestra mente, luego afecta a nuestra boca, llega a nuestra lengua y luego afecta a nuestros corazones, ¿verdad? Entonces se va transformando en un combo que quizás las personas, o quizás no, las personas que estudian la materia de la sociología o psicología o X, bueno, pudiera explicarlo, todo lo que, cómo se gesta eso científicamente y esquemáticamente, todas estas cosas. Una cosa que percibes, que llega primeramente por la vista o por el gusto o por el oído y va afectando a los órganos, ¿ok? Hasta que ocupa lo que llamamos nuestra mente y pasa a convertirse en sentimiento, ¿verdad? Entonces, esa lucha la tenemos todos los días, amado, ¿ok? Y a la medida que no tengamos cuidado, bueno, corremos el riesgo de equivocarnos y de pasar la raya. Y como bien lo expresamos aquí, una vez que afecta a nuestros pensamientos, corremos el riesgo de afectar nuestros sanos sentimientos. Y eso es muy verdad en que cuando yo o usted tenemos esta condición y no la controlamos, vamos en lo siguiente afectando a otro también, ¿verdad? Entonces se nos va volviendo lo que llamamos un paquete. Empezando por un individuo, porque son cada uno de nosotros, y en la medida que no manejamos bien la situación, entonces la afección, el daño, va pasando a un tercero, o un cuarto, un quinto, y sucesivamente, ¿verdad? Eso se llama la lucha de la carne, lo estoy llamando la lucha de la carne y el espíritu. Cada uno lo tenemos, ¿ok? Corremos ese riesgo si nosotros no nos disciplinamos. De ahí entonces que nosotros tenemos que, y vuelvo a hacer el énfasis en la palabra, hijo, ¿ok? Por eso es que cuando leemos la palabra, esa es la verdad.
Pero la realidad es diferente, porque la realidad hay que, la verdad hay que hacerla en nuestras vidas o construirla en nuestras vidas. Esa verdad, llevarla a una realidad para que se convierta en vida. ¿Okay? Y tiene que ver entonces con la obediencia. ¿Okay? Y ahí es donde lamentablemente el ser humano chocamos. Ahí es donde se nos vuelve lo que llamamos cuesta arriba. Y nosotros tenemos que estar conscientes, amados, de que hemos sido llamados para un cambio brusco, si se quiere, un cambio radical. Es a lo que nos está llamando y es a lo que nos enseña la palabra. Nosotros tenemos una cuantía de jóvenes que son un semillero maravilloso, los cuales bendecimos en gran manera, le damos muchas gracias al Padre por ello. Y nos encontramos situaciones diferentes de lo que somos nosotros como adultos y nuestros jóvenes, ¿verdad? Nuestros jóvenes han tenido la bendición maravillosa de alguna manera nacer y formarse en ese primeras de cambio en un ambiente favorable, ¿ok? Cosa que de alguna manera los que tenemos cana o que no tenemos como peinarnos, de alguna manera manifestado los años de vida, bueno, sí tuvimos que sufrir lo que llamamos una transformación mucho más radical, mucho más necesaria, en el sentido de que era lo que estaba planteado cuando hablamos del cambio de vida, ¿ok? Porque estábamos más contaminados, ¿ok? El mundo nos había golpeado más, nos sometimos más, nuestra edad avanzó, bueno, en mi caso yo entré a los 22, 23 años, ya teníamos 23 años, de ellos, llámele que tenía 12 años quizás en esa conciencia ya de más adulto, y que bueno, de alguna manera pues echándole del mundo y sin echarle del Señor, o poco del Señor, total que la contaminación y el desvío va más allá, ¿verdad? Y por eso entonces cuando oímos el Evangelio, cuando oímos la palabra, entonces nos toca hacer cambio, ¿ok? Los procesos de nuestros jóvenes de alguna manera pues han sido diferentes en ese aspecto, ¿verdad? Que en ese ambiente han estado ahí y quizás no estamos hablando mucho de una vida vieja, como dice la palabra, ¿verdad? Y en nosotros sí, se habla de un antes y un después, como dice, puntualizado y muy marcado. Pero eso no quita del cambio ni el llamado que el Padre está haciendo, ¿ok? A todos necesitamos ser procesados. Aquellos que venimos con más historia negra, como dice, más historia manchada, bueno, tenemos que hacer más trabajo, hemos hecho más esfuerzo, más dedicación. Y hoy día pues no es diferente para uno y para otro, ¿ok? Pero todas estas cosas, lo que quiero decir con esto es que seamos con una historia larga o corta, hablando de nosotros como adultos y nuestros jóvenes, con menos experiencia, cada uno está llamado a obedecer la palabra y convertir esa verdad en nuestras vidas, pero va a ser a través de lo que llamamos de las realidades que vivimos, ¿ok? Que tiene que ver con un proceso, ¿ok? Porque la palabra habla, nosotros abrimos la palabra en 2 de Corintios, yo creo que hablamos de esa palabra ya. Porque aquí empezamos a aprender, y esto digo, bueno, pero esto es como muy, ¿cómo se llama esto? Como los primeros rudimentos. Y a veces, generalmente, amado, nos hace falta volver a refrescar esos principios. Como había en una oportunidad, hace semanas atrás hablamos del perdón, de lo valioso que es el perdón y lo necesario que nosotros lo valoremos, porque de esa manera podemos entonces acudir a ese perdón. Entonces, necesario ver qué es lo que expresa la palabra para que lo convirtamos en vida en nosotros y nos demos cuenta que el Padre expresa en su palabra elementos verdaderos, pero que tenemos que nosotros entonces a llevarlos a la realidad que vivimos, que es una vida que está en un cuerpo, ¿ok? Bueno, hermano, yo le pido mi disculpa, voy a levantarme porque estoy así como incómodo, ¿ok? Entonces traemos aquello, ¿ok? Perdone. No soy bueno para los estrados hacia abajo, sino siempre hacia arriba, así como hacía Esdra, creo que es, ¿verdad? Esdra para... Vamos con la palabra, por favor, en 2 de Corintios,
capítulo 5. Todos y cada uno de nosotros tenemos que tener muy presente que en nuestra vida hay un antes y un después. El mundo y su sistema va a estar siempre para tentarnos y nuestra carne también siempre va a estar lista para ser tentada. Eso es algo que no podemos evitar. Está ahí, como parte de esa lucha de todo día, de cada día. Es la decisión valiente de cada uno de nosotros de escuchar la voz de Adonai, el que tiene palabra de vida, y bendiciendo pues hoy y obedeciendo, tener el valor o el hecho de valorar las herramientas y recursos que nos da el Padre para hacer la lucha con resultados favorables para mi buena relación con mi Padre y así también una buena relación con el otro o con la otra. Entonces, quien nos ayuda a enderezar el camino y a corregir es el Señor a través de su palabra, si es que obedecemos, ¿verdad? Y a eso estamos llamados, a esa obediencia. El Padre habla de una nueva creación en cada uno de nosotros, donde nos llama a un cambio y a un marchar o a un marcar la diferencia, siendo que el Padre nos ha dado provisión en su plan con el Mesías, que en nosotros la gran responsabilidad de trabajar, o está en nosotros la gran responsabilidad de trabajar y esforzarnos para evidenciar esa nueva vida y con ello que se cumpla el propósito del Padre en cuanto a que seamos instrumentos para la reconciliación de nuestras almas y la de muchos otros por los cuales el Señor nos da la fórmula, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ver muy expresado en esta palabra que está en 2 Corintios capítulo 5 versos 16 al 20. 2 Corintios. Esta palabra no es rara para ninguno de nosotros, ¿ok? Pero sí hace falta entonces revisarla, porque aplica para nosotros hoy día y para todos los que estamos acá. 2 Corintios capítulo 5, verso 16 en adelante. Cuando usted lee todo el capítulo, bueno, va a encontrar mucho más elementos de lo que es la vida espiritual, ¿ok? Hay una vida espiritual, una vida, ¿cómo dice?, natural o del sistema, que bueno, tenemos que seguir viviendo en este cuerpo aspirando lo que llamamos del recurso espiritual para poder consolidar la esperanza, por lo cual estamos acá, por lo cual hacemos vida como creyentes. Pero dice la palabra, de manera que nosotros de aquí en adelante, entonces está hablando de un desde, ¿ok? Cuando vemos todo el contexto, entonces nos damos cuenta que tiene que ver con la conversión, tiene que ver con el llamado que hizo el Padre a cada uno de nosotros a aceptar su palabra, su verdad, que es maravillosa, que es verdadera y que es necesaria, ¿ok? Pero debemos estar entonces bien entendido, bien claro lo que está diciendo la palabra, que desde ahora, de esta manera, dice, nosotros, en aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces va como muy al extremo, ¿ok? Para hacernos ver de que debemos lo que llamamos repeler, sacar de nuestra vida esa manera que vivíamos, que se vive ignorando el plan del Señor. Que ya el Padre nos está dando a nosotros la oportunidad de conocerle y conociéndole que le amemos. Y que amándole le sigamos, le obedezcamos. Entonces, eso nos va haciendo lo que llama ese molde espiritual en nuestra vida para armonizar con la naturaleza del Padre y que vaya gestándose en nosotros ese cambio. Pero tiene que haber una mentalización y una disposición. Es tanto así, dice que si al Mesías conocimos según la carne o en la carne, a esta hora, cuando ya, porque aquí está hablando de una persona que se ha convertido, como usted y como yo, que ya hemos dado pasos, que ya hemos tomado decisiones y que hemos mantenido decisiones y que tenemos que vivir con cuidado, porque nuestra carne, bien dijo el Mesías, no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides del mal, allá en Yohanan 17, que no los quites del mundo, no te los lleves, no los saques, sino que los cuides del mal. La palabra tenemos que atender y apreciar que el Padre nos va a ayudar, pero no nos va a ayudar para evitarnos
si nosotros ignoramos su palabra. Eso de que nos cuidemos del mal, o que Él nos cuida del mal, es por las instrucciones que nos da. No es algo que usted y yo nos vamos a quedar con los brazos cruzados y que el Padre nos cuide. Él lo va a hacer y lo hace. Pero está pidiendo de usted y de mí que tomemos acciones y que tomemos decisiones. Si ya dice, de manera que nosotros aquí en adelante, eso quiere decir que hacemos un parado a una vida y abrimos otra opción. De aquí en adelante de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún el Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De tal manera que, verso 17, sí trayada, ¿verdad? Desde que empezamos a oír la palabra, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Suena eso como que fue la primera que oímos allá cuando nos convertimos. Pero esa palabra sigue vigente, amados, porque mientras se nos olvide esto, el enemigo está listo para usarnos y la carne está lista para ser tentada. Entonces, cuando habla de nueva criatura, está hablando de nueva creación. El Señor hizo como el alfarero, con el barro. O lo está haciendo, porque ese es el punto. Ese pensamos que es que el Señor trabaja como con una varita mágica. No es así. Si usted no se pone las pilas, si yo no me pongo las pilas, amado, pasarán los años, pasará la vida y no va a ocurrir esa transformación, esa nueva vida. La nueva vida, la nueva creación se da cuando usted se deja transformar, cuando usted se expone como el barro al alfarero, que lo moldea a como Él quiere. El Padre nos está pidiendo que usted y yo seamos ese barro, para que esto pueda ocurrir. Y no es de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, los que tenemos más tiempo, bueno, el Señor tiene más tiempo trabajando con nosotros. Total que tenemos más avales y tenemos mucho más elementos a favor. Pero también tenemos mucho más deformaciones, lo que decía ahorita. Tenemos una historia que, bueno, de vicios y de mañas y de hábitos, que, bueno, que hay que trabajar más duro. A diferencia de nuestros jóvenes, bueno, están más livianos en ese sentido. Pero la responsabilidad sigue siendo la misma, el llamado sigue siendo lo mismo. Porque vivimos una carne que el Padre nos está diciendo que la cuidemos en sus lineamientos. Porque en la medida que nos prestemos, van a ocurrir cosas que no nos gustan, ofenden al Señor y dañan mi vida espiritual. Me vuelvo una ofrenda para el Señor, como la que hemos estado estudiando hoy. Ofrendas quebradas, chuecas, tuertas, que no son aceptas al Señor. Que lo que hacemos o que podemos hacer se puede convertir en un peligro más bien, una bomba de tiempo, espiritualmente hablando. Como aquellos Nadab y Abiud. Y tantos ejemplos que encontramos en la palabra, que hemos estudiado y seguimos estudiando. Como algo que no pareciera tan relevante, se convierte en un resultado catastrófico en lo sucesivo. Hemos visto y hemos puntualizado las generaciones que no se dieron en el mundo, que se apagaron de un líder, de una persona que el Señor llamó y usó y, como dice, buscó para el monte, como Jeroboam. Y toda esa gama, porque ahí hay una sucesión cuando usted estudia, y es lo que estamos llamando, estudiar esos libros de los jueces, de los reyes, de crónicas. Qué cosas tan feas que cuando nosotros vemos los detalles, no pareciera que es el pueblo ese, el pueblo santo del Señor. Y fue, y es. Entonces, si a ellos les pasó, amados, y vemos consecuencias tan nefastas, ¿qué nos dice que nosotros no nos va a pasar si también vamos por el mismo camino? Y más aún los tiempos peligrosos que vivimos. Ahí que es triste, amados, cuando vemos el plan del Eterno, que la generación nuestra se corte por causa del pecado. Y hubieron, y vemos ahí en la palabra, lamentablemente, y se repite, porque así como la palabra nombra a David, como la honra a toda su generación por causa de David, por lo emblemático que es y lo profético que es, así vemos que se menciona a reyes,
lamentablemente, para hablar de generaciones que no siguieron, igual que, lo mismo que. Son consecuencias de la desobediencia. Entonces, ¿por qué? Por la carne, por la tentación, porque no ha habido o no se ha permitido o no se ha sostenido la transformación que el Padre quiere y demanda de cada uno de nosotros. Entonces, por eso se hace necesario que valoremos la palabra. De modo que si alguno está, ¿verdad?, es nuevo en el Mesías, entonces las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tenemos que diferenciar entre lo antes y después, entre lo viejo. Cuando habla de lo viejo está hablando de lo que es pecaminoso, lo que no se armoniza con el mandamiento, con la propuesta de nuestro Padre Celestial, con lo espiritual. Entonces, ¿qué nos lleva a esto, hermano? Ninguno de estos hombres y mujeres que se nombran en la Biblia y que vemos que, como dice, que fracasaron en ese sentido, se dieron cuenta. En el sentido de que todo empezó, hermano, por una condición leve, un descuido, una emoción, una distracción. Ninguno de los grandes pecados que vemos en la Biblia fue algo así repentino. Todo tuvo un proceso y eso no ha cambiado, sigue siendo hoy. Cuando vemos el caso de David, como tan emblemático el caso, no fue algo de la noche a la mañana, fue un proceso. Y cuando vemos eso, ¿hasta dónde llegó? Bueno, amado, humanamente nosotros con nuestro juicio emitido, bueno, yo creo que a David no le damos chance, lo colgamos. Pero empezó, lo que quiere decir es que empieza por una distracción, por un descuido. Porque dentro de este sistema de mundo, como he dicho, la secularidad de la espiritualidad, de la condición espiritual, la normalización de la condición de creyente y de hijo del Eterno, nos lleva, amado, a eso, a que se nos cuele el enemigo y de esta manera entonces vamos, como dice, desviando el camino. De eso tenemos que cuidarnos en gran manera porque la fórmula que hizo el Señor está hablando de transformación, de cambio en nosotros. De que hay algo que no debemos participar porque tiene que ver con el pecado, tiene que ver con una naturaleza pecaminosa, tiene que ver con una vida vieja. Una vida que no armoniza al Señor. Por eso estamos acá. Porque hay una vida que no le conviene, nos conviene para tener una buena relación con el Padre. Y de ahí entonces, por eso estamos acá. Entonces, traigo sumado esto, amado, que si ya estamos acá, si nosotros tuviéramos, como dice, un pie acá y un pie afuera, que cada mes que venimos por ahí, pero yo creo que nosotros estamos bien, o sea, bien sintonizados, con toda una herramienta en nuestro favor, que debemos realmente echar el resto. No, o sea, tapar todos los huecos para que podamos rendir a lo que es el trabajo en el Señor, el servicio en el Señor. Que tengamos vidas que marquen la diferencia, que reflejen esta nueva creación en el Señor. Y para eso es toda esta herramienta que el Padre nos está dando, hermanos. Eso es ser nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y las nuevas son las que están hechas, las que están ahí para nosotros, es algo que tenemos que construir. La palabra lo dice, lo enseña y es verdad, pero nuestra realidad tiene que pasar por los procesos. Y los procesos tienen que ser la palabra, el estudio de la palabra, la dedicación a la palabra, el cuidado, la vigilancia, el temor al Señor. Todas las cosas que nos pasan, que vivimos, hermano, tenemos que aprender cada día más rápido. Porque el enemigo va más rápido también. Tiene más herramientas. Y las herramientas del enemigo generalmente no las vemos. Y si le damos chance, entonces nos atrapan. Si tenemos verdaderamente celo y temor por el Señor, verdaderamente lo que llamamos el temor reverente, nosotros podemos estar entonces más alertas, más pendientes. Y, como hemos dicho siempre, cuidándonos los unos a los otros. Porque esto es algo maravilloso, hermano, que somos un equipo, que nos falta engranar más, sí, pero lo podemos hacer. No es algo que estamos limitados, que estamos, como dice, privados de eso. No, bendito sea el Padre. Una de las cosas que tenemos que darle gloria al Padre es las cosas que nos pasan y cómo las resolvemos, cómo canalizamos. Y eso tiene que ver con la hermandad, tiene que ver con ese espíritu de sintonía, de familia, de querer ayudarnos los unos a los otros
Y ese es el deber ser, a eso estamos llamados. Porque cada quien tenemos, como dice, nuestra situación, nuestras luchas. Y esta no es diferente, la lucha de la carne y el espíritu. Todos tenemos esa lucha. Que algunos tenemos más herramientas, pero algunos tienen más compromiso también. Entonces, creo que no hay un desnivel en ese sentido, porque cada quien en su nivel tenemos la lucha. Pero las luchas deben ser para vencer, no para ser vencido. Es para vencer con las herramientas de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando se cuela el enemigo, bueno, entonces nos da evidencia de que nos hemos descuidado, de que algo no anda bien. Y cada uno debemos entonces revisarnos en gran manera. Y repito la palabra, de modo que si alguno es nueva criatura, nueva creación en el Mesías, las cosas viejas no deben aparecer por ahí, todas deben ser hechas nuevas y buenas. Porque es lo maravilloso del Señor, que es nuevas y buenas. Porque las otras son viejas y malas. Entonces estas son con una característica maravillosa. Y todo esto dice proviene de Elohim. Entonces si de Él es que proviene, ¿a quién vamos a buscar? ¿De quién debemos depender? ¿A quién debo yo verdaderamente enamorarme? ¿Y cómo yo me enamoro del Señor? Hay una palabra que está en el Salmo 34 y en el Salmo 37 que habla del deleite. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, eso suena muy bonito y es verdad. Pero, ¿cómo se come eso? De tener el resultado a lo que dice la palabra ahí que hay que hacer, esforzarse, hay que tomar acciones. Si usted no valora la palabra, si no lee la palabra, si no se mete en la palabra y ama esa palabra, ese deleite no va a llegar. Es un deleite, pero no va a llegar a usted ni a mí si no lo buscamos. Entonces nos toca a nosotros usar las herramientas, lo que el Padre me provee para que eso sea verdad en mi vida. Y no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, son las cosas y así como cada expresión que vemos en la palabra maravillosa, la verdad del Señor. Pero no es algo porque se lee, porque se oye o porque se dice, es porque se vive, es porque se trabaja en función de que eso ocurra en mi vida, que sea un deleite. Es como que yo le esté explicando aquí lo sabroso de una barquilla, de esas que a usted le gustaría. O usted explicándole a una persona lo sabroso de la barquilla o de la parrilla o de la hamburguesa. ¿Eso le da a usted satisfacción? Vende unas hamburguesas, mira, lo máximo y te explica todo eso. Ajá, ¿qué le queda a usted de eso? La información nada más. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir, hay que bajarse la mula, como dicen. La palabra, ese deleite, todo ese gozo que habla el salmista, lo otro es que todo esto nace del salmista por situaciones difíciles que está viviendo. Cuando vemos al rey David, que escribió una cuantía de salmos, nos damos cuenta entonces que no fue así, como dice, porque había buen viento, o había una brisa y bueno, se alegró o se entristeció. Fue momentos difíciles, pero nos dio a nosotros eso ahí, para que nosotros realmente lo tomemos como un alimento maravilloso, que no es de parte de David, es parte del Señor. ¿Okay? Entonces, todo esto nos llama, amado, al compromiso. Seguimos hablando de ese compromiso, de no pasar los días y seguimos lo mismo. Porque el enemigo está pendiente donde está, como dice el agujero. Y lo vamos a tapar es con la palabra, con la obediencia, no hay de otra manera. Con inteligencia, con astucia, no camina eso. Ese es el sistema del mundo que trabaja así y todo es temporal a la final. Resulta a la final, como dijo la palabra que leímos ahora en ¿cómo se llama? En Eclesiastés. Coelet. Capítulo 1 de Coelet. Si usted busca más, se centra en esa palabra, va a entender, va a asociar lo que estamos hablando, ¿verdad? Y leemos todo proverbio, bueno, pues no vamos a dar cuenta de tantas cosas, de tu proverbio, todo lo de Eclesiastés, donde encontramos tantas cosas maravillosas que hay ahí. Entonces el Señor está listo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que dar los pasos que bien necesitamos. Entonces esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió. ¿Sí? Algo que ya hizo el Señor.
Ahora, usted tiene que vivir como un reconciliado. Yo debo vivir como un reconciliado. No es que lo hizo y automáticamente ya estoy. No, yo tengo que hacer la parte que me toca. Y eso habla de obediencia, de oír y escuchar la voz del Señor. Dice, nos reconcilió consigo mismo por el Mesías. Ya sabemos cuál es la obra del Mesías en el centro de todo este plan del Señor. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. O sea, entró en confianza con nosotros y nos está dejando una responsabilidad que estamos llamados a asumirla. Para poder asumir esa responsabilidad tenemos que atender a las herramientas. Porque ¿cómo nos vamos a defender si no practicamos, si no aprendemos, si no amamos, si no nos apasionamos por ello? Entonces ahí es donde viene la parte esa de la carne, de la parte humana, que yo tengo que, como dice, controlarla. Tengo que disciplinarla. Y lejos de tener pereza, tener con lo que llamamos pesadez, tener aburrimiento, yo tengo que buscar el ánimo, la disposición y el valor por la palabra. Para yo tener mi agenda donde yo le doy el espacio al Señor, concentradamente, escudriñando, revisando. Aquí no hay mucho, no es que esto es para inventar, pero no puedo yo estar, ¿cómo dice?, divariando, porque tenemos suficientes herramientas. Hay tantas grabaciones que hay de tantas enseñanzas valiosas que usted las puede revisar, yo las puedo revisar, cualquiera podemos revisarlas y nutrirnos con ellas y ir más adelante en ese sentido de escudriñar una palabra, una expresión. Y hemos hablado siempre de lo que es las versiones que podemos revisar, elementos que muchas veces están como un poco confusos y cuando revisamos en versiones diferentes, entonces se aclara la información y podemos sacarle mucho más y mejor provecho. Entonces, eso es bien importante, amado, que entendamos entonces esa responsabilidad grande que tenemos. Dice el 19, esto es que Adonai, eso de que nos entregó el ministerio de la reconciliación, confió en nosotros, quiere decir esto, ¿verdad? Lo traduce de alguna manera este versículo. Esto es que Adonai estaba en el Mesías o está en el Mesías reconciliando al mundo. Fíjense entonces la esperanza del mundo, usted y yo, y todos aquellos que el Padre ha llamado. La esperanza de ser reconciliados. Si nosotros no damos el testimonio, no sacamos a flote, ¿verdad?, la verdad del Señor, traduciéndola en vidas, nosotros estamos dando un mal testimonio, nosotros somos una mala referencia. Y eso entonces desvirtúa el llamado del Señor. Nos separa de esta condición de ser reconciliadores. Entonces imagínense que va más allá de lo poco, como dice, va más allá del alma nuestra. Trasciende a otras almas. Porque el Padre hace una cobertura grande aquí. Es al mundo donde el Señor nos está llamando que somos referencia. Entonces, si tengo una vida chueca, descuidada, bueno, imagínate, ¿qué referencia voy a hacer? Estoy quizás haciendo un instrumento para que alguien venga y no vuelva más. ¿Para allá? ¿Para qué? Y es lamentable que se gesta en muchos grupos. Y esperamos y cuidémonos, amados, para que no sea nuestra situación. Y si no hablamos de congregación, hablemos de nosotros como individuos. La responsabilidad que tengo como creyente, que el Padre me ha nombrado, me ha dado esa condición de embajador, de reconciliador. Y cómo estamos correspondiendo a ese llamado. Entonces, todo esto nos llama, amado, a reflexionar de veras, ¿ok? De que sí, verdaderamente necesitamos, como dice, despertar, como decía bien la palabra hoy en la mañana. Hay un shofar que no se detiene. Y cada tiempo que estamos viendo, el shofar suena más duro. Y en esta época que estamos en tiempo de convocatoria, el shofar está permanente. Y va a pasar la convocatoria, hermanos, si así fuera que no venga el Mesías, y el shofar no va a dejar de sonar. La alarma no va a dejar de estar encendida. Porque los tiempos que vivimos son tiempos muy cruciales. Muy, muy cruciales. Entonces, si ayer necesitamos estar alerta y vigilantes, hoy mucho más y mañana mucho más. Entonces, tengo que tener un acumulado de fuerzas, de ánimo, porque tengo que aguantar la pela, aguantar el chaparrón, pero corresponder al Señor, hablando de lo que es hacer de la vida, lo que el Padre quiere. Entonces, el compromiso es de alto quilate. Solo que no lo voy a hacer yo solo con mis fuerzas. El Padre está de mi lado, el Padre está de nuestro lado. Pero yo tengo que estar del lado del Señor,
con una vida que refleje y que evidencie que esto es en mi vida. Esto es que Elohim estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo y no tomando, le dice, en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Más nada. Solo eso. Entonces, fíjese, tamaña responsabilidad que el Padre nos ha entregado. Por eso es necesario entonces esa nueva vida, por eso es necesario esa transformación, porque el compromiso es muy grande. Sin embargo, amado, el Señor sabe que sí podemos. Y para ello nos da herramientas que yo debo procurar y debo cuidar en mi vida. Porque sin las herramientas del Señor, no vamos a ser, como dice, efectivos. Podemos, es más vale, ser un peligro. Así que somos, pues, dice aquí la palabra, el verso 20, embajadores en nombre del Mesías, como si Elohim rogara por medio de nosotros, rogamos en nombre del Mesías reconciliados con Elohim. Imagínense lo que esto está diciendo, si podemos apreciar, que nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestro reflejo, nuestro testimonio es el ruego, es el que va a llevar lo que llamamos el toque a las almas, porque si nosotros somos fieles y somos dispuestos y prestos para el Señor, alguien se va a inquietar y el Señor lo toma como que es ese ruego que aquel necesita, imagínense, para que venga el Señor, que usted lo tiente, que lo provoque a hacerlo, como dice el profeta, de que lo que usted es, lo que cada uno somos como hijos, como criaturas del Señor o creación nueva del Señor, le envidie o le toque al otro, que también lo quiera, por una vida que identifique esa condición de creyente, de esa transformación. Total que, amados, todo esto nos lleva realmente a estar más despiertos cada día y a darle la gloria al Padre y darle las gracias por tanta bondad maravillosa que del Padre se derrama. Dice también Romanos capítulo 12, cita que hoy leí el Moré, empezó el Moré. Si en verdad valoramos la gran misericordia y el amor del Padre para con nosotros, vamos a traducirlo en una obra de servicio agradable a nuestro Padre, dando evidencia de nuestro amor, de nuestro temor reverente y con ello también dando cada día evidencia de nuestra entrega de una verdadera techuvá, entendiendo que mientras más avancemos, obtendremos mayores riquezas en su revelación y saber en nuestra conciencia el valor de la santa voluntad de nuestro Padre, que es agradable y perfecta, es buena, agradable y perfecta. O sea, ¿cómo puedo yo experimentar eso? Tengo que pasar por el proceso de la transformación, como dice la palabra en Romanos 12, 1, 2. Abrimos la Biblia ahí, Romanos capítulo 12. Cita trillada también, amado, pero que tiene un recurso maravilloso y una alerta, un llamado a eso, a esa vida transformada, nueva o buena. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Adonai, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional, que es el deber ser. Entonces, nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra lengua, todo lo que es nuestro ser, al servicio del Señor. Eso quiere decir que no tengo yo permiso de usarlo para otra cosa, porque no es lo que está diciendo la palabra. Cuando yo me expongo de esa manera, entonces sí sufro, valga la expresión, en el mejor sentido de la palabra, la transformación. Y van a ver resultados, como dice el siguiente versículo, verso 12. No os adaptéis, y aquí viene el punto, ¿verdad? Y es la tentación, la lucha de todos los días, amados. ¿Okay? Y yo sé que nuestros jóvenes tienen más luchas porque tienen menos experiencia. Y la avalancha es mayor. Entonces aquí hay una desventaja en ese sentido. Por eso no justifica ni da permiso para fallarle al Señor. La responsabilidad sigue siendo tan grande como la de los que podamos tener mucho más en el nivel que el Padre nos ha tenido y nos ha revelado su palabra. Entonces,
Cuán importante entonces, no adaptéis al mundo, sino sed transformados. ¿Qué es adaptarse al mundo? Bueno, alinearnos. Perdón. El mundo nos ataca. Y yo sé que el joven que va al liceo, que va a la escuela, bueno, hoy contaba en cierta manera el testimonio de nuestra hermana Esther, ¿no? Está Esther por ahí. Te bendigo ella, ¿va? Bueno, ella no es la única. Y eso es como muy noble porque, bueno, está como dice muy superficial porque, bueno, bendito sea el Padre por el amparo que ella tiene de parte del Señor, ¿ok? Del hogar y la congregación y todo lo que somos. Pero hay unos que la cosa es más difícil. No es de niñas, es de adultos. La guerra. Los que están en el liceo, los que están en la universidad. Fácil, porque el que no se conecta, el que no está en esa sintonía, amado, va a ser señalado. Y eso se necesita ser valiente. Y el Señor nos da herramientas para esa valentía. Es lo que quiero que enfaticemos en eso también. No es que nos justifique eso para adaptarnos al mundo. No, el Señor dice, no os adaptéis. A pesar de no os adaptéis. Porque el resultado es negativo, es nefasto. Y si hemos sido llamados para ser transformados, para ser procesados, para honra y gloria del Eterno, y ser esos embajadores o ser esos reconciliadores, bueno, amado, la responsabilidad la tenemos. Si no la asumimos, las consecuencias no van a dejar de venir. Y no estamos acá, amados, llamados por el Señor para generar consecuencias negativas. Entonces, todo esto nos encierra y nos lleva, amados, verdaderamente a que tenemos que responder y corresponder al llamado. No adaptéis al mundo, sino sed transformados. Entonces, ¿cómo ser transformados? Tengo que entrar en el proceso. Yo tengo que hacer una agenda donde el Señor lo tenga en agenda. Porque el Señor me tiene en agenda a mí. Y ya me dio el ministerio de la reconciliación, esa responsabilidad de las almas, empezando por la mía. Entonces, yo no puedo ser negligente, no debo ser negligente, porque esta es una oportunidad que no todo el mundo la está viendo. Usted y yo la estamos viendo, no debemos desperdiciarla, no debemos menospreciarla y mucho menos descuidarla. Entonces, cuán importante, amado, es entonces todo esto que se gesta, donde no es la palabra como tal, que ya está hecho porque dice la palabra, esa es la verdad del Señor, pero la realidad tenemos que entonces trabajarla. Porque tenemos que hacerlo todos los días, con la vida diaria. Con el compañero, con la compañera, con el cliente, con el jefe, con cada una de las personas con quien interactuamos. Que hay uno, bueno, que se transforma en lo que llamamos en piedras en zapatos, bastante fuerte. Entonces, cada quien vive su situación, pero ninguna de esas justifica nosotros, como dice, mirar para los lados. Ya tenemos suficiente herramienta y suficiente llamado del Señor para nosotros estar fortalecidos o tener las herramientas para estar fortalecidos. Entonces está la responsabilidad en nosotros de que ocurra así, que se dé esa verdad en nuestra vida para que cambiemos la realidad de esa condición de carne y de pecado que está latente ahí siempre. ¿Ok? Entonces, no adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestra mente, primeramente, el pensamiento. Yo puedo transformar o puede ser transformado en pensamiento cuando yo cambio ¿qué? La información que llega a mi mente. Tengo entonces que empezar a seleccionar lo que oigo, lo que leo, lo que veo. Todo aquello que impregne nuestro ser tiene que ser filtrado. Entonces yo debo estar pendiente para apartarme, para huir, para correr, para encaramarme, como dice, para bajar la guardia, para no darle chance al enemigo y tomar las decisiones correctas. ¿Ok? Y ahí está, hijo, su papá, y está su mamá, y están sus autoridades. Porque hay momentos, bueno, tenemos que, como dice, echar la mano, pues. Para saber que mi hermano, mi hermanito, mi hijo no está solo. Está el Señor primeramente que le bendice, que le cuida, pero está papá y está mamá, están los representantes. Bueno, hasta ese extremo estamos llamados a cuidarnos. ¿Ok? Pero pendiente. Entonces, cuando hablo de eso, lo estoy hablando también de lo que llamamos la sintonía espiritual de nosotros como hermanos, como familia, de que tenemos una responsabilidad conjunta. Entonces, por ende, la formación es en conjunto también, el cuidado es en conjunto, la familiaridad, la hermandad en conjunto. Porque si nos ayudamos, bueno, podemos, como dice, hacer la vida más viable y honrar más al Señor en equipo.
ayudarnos los unos a los otros. Entonces, la mente, transformar la mente, renovar la mente, dice, ¿verdad? ¿Para qué? Porque cuando eso se da, dice, ya cambiamos la información, entonces tenemos ya adentro, en nuestro ser, una información fresca, sabrosa, sana y santa, como es su palabra. Entonces vamos a ir viendo, y es lo que se da en la siguiente parte, vamos a ir viendo entonces que vamos a comprobar, que nos vamos a dar cuenta que la voluntad del Padre es buena, es aceptable y es perfecta. O sea, no hay otra cosa mejor en este mundo, en este universo, que lo que es la promesa del Señor. Entonces, cuando nos damos cuenta de ello, bueno, entonces, como dice, la luz verde está permanente, no va a haber luz roja. Tenemos más claridad y podemos, como dice, discernir entre aquello que está oscuro, aquello que está dudoso, a la verdad del Señor o aquella que es la mentira del enemigo. Entonces, como dice, con un olfato fino espiritualmente hablando. Y eso da madurez, da crecimiento y da la honra al Señor. Y por ende, devuelve bendiciones. Y podemos ser mejores servidores del Eterno, mejores instrumentos para su propósito, mejores embajadores, mejores reconciliadores. Entonces, todo esto se traduce, hermano, en un resultado maravilloso. Entonces, el Padre no está equivocado, hermano. Tenemos entonces que ser obedientes a la causa del Señor. Está marcado en la obediencia. ¿Ok? Primero es Juan. Marcamos aquí, perdón, voy a leer rápidamente Gálatas, capítulo 6, 7 al 9. La fórmula del Señor es muy sencilla de entender, lo valioso y valiente es aplicarla, ya que en la obediencia cosechamos los buenos y maravillosos resultados, pero también nos advierte que la nefasta consecuencia de la desobediencia. Gálatas capítulo 6, 6 al 7, cita conocida también, no estamos... que nada, aquí está extraño, es la palabra del Señor y dice lo siguiente, leyendo, dije Gálatas capítulo 6, 7 y a 9, dice, servid con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno según lo bueno que haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre, hablando de la condición. Y los amos, dice, hacer lo mismo, verso 8, sabiendo que cada uno según lo bueno que haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Y hay otra palabra que está en Gálatas, que no es 6, 7, todo lo que el hombre, ese es Filipenses, ¿correcto? No os engañéis, ese es que es Filipenses, ¿verdad? Ah, perdón, es que el que estoy yo errado aquí, me cambiaron la hoja, pero bueno, pues nadie se dio cuenta. Gálatas 6:7, muy bien. Y el que es enseñado, dice, 6:7, dice, el que es enseñado en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que lo enseña. Y luego dice, no os engañéis, Elohim no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces, estamos en una siembra constante y una cosecha constante. Entonces, cuando las cosas no salen bien, hermano, tenemos que revisar la semilla. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué comportamiento estamos teniendo? ¿Por qué pasó? O sea, ¿dónde debo corregir? Y bueno, esas son las cosas que vivimos, hermano. De situaciones que no nos gustan, que son incómodas, que son penosas, que tienen que ver con pecado, tienen que ver con desobediencia, tienen que ver con descuido. Pero la palabra no está escondiendo lo que llamamos las consecuencias de lo bueno y de lo que no es bueno también, ¿ok? Entonces, ahí estamos llamados a atender a lo bueno, porque nadie está aquí, como dice, esforzándose, haciendo todo lo que hacemos, que de alguna manera hay un desgaste, hay un esfuerzo para tener consecuencias negativas. Pero si no tenemos cuidado, no se pueden evitar, van a haber. Entonces, en ese haber, ya habiéndolas amado, hay que hacer los correctivos, levantarnos y seguir adelante. Porque tampoco se trata de una perfección, no somos perfectos y no vamos a ser perfectos. Pero sí tenemos que tener la valentía y la disposición de avanzar, de no dejar que el enemigo se siga reyendo de nosotros y mucho menos de la obra del Señor. Primero Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Verso 3 y 5, o 3 al 5.
Vea lo que dice. Dice, en esto sabemos que lo hemos conocido. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Nosotros estamos aquí para conocer al Mesías, para conocer al Padre, para conocer su palabra, conocer su naturaleza, involucrarnos en Él, porque es lo que Él hace a través de su palabra. Entonces, si sabemos que hemos conocido, si sabemos que lo hemos conocido, entonces guardemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Grave, grave. Entonces, esto es demostrable, es evidenciado, no es hablado. Por eso digo que la palabra es verdad y es bonita y es preciosa, pero la tenemos que hacer verdad en nosotros. Cambiar o transformar nuestra realidad para que honre y glorifique al Señor. Dice, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Por esto pues sabemos que estamos en él. Obediencia. Entonces no podemos inventar aquí ni crear fórmulas, porque ya están dadas. ¿A qué nos está llamando? A obedecer, a someternos. Porque de lo contrario, vamos a tener consecuencias que no nos gustan y que no le gustan a nuestro Padre Celestial tampoco. ¿Ok? Entonces, cerrando esta reflexión, concluyo esta reflexión. Vamos a terminar con una cita preciosa que está ahí. ¿Ok? Hoy con información para ninguno de ustedes, o sea, es bien importante, es un secreto que el hecho de que nuestros jóvenes han estado de alguna manera sin presentar servicio al Eterno. ¿Ok? Esto lo hemos manejado, tenemos ya más de un mes trabajando con nuestros jóvenes, a quienes amamos, estimamos y reconsideramos en gran manera, pero han habido situaciones que tienen que ver con comportamiento, que tienen que ver con lenguaje, tienen que ver con actitudes que no son las adecuadas para que una persona o un siervo esté, como dice, presentando ofrenda al Señor. Y eso es lo que estamos viendo, que nos duele, porque esto no es una cuestión de juego, es muy serio y doloroso, ¿verdad? Cuando hablamos del contexto espiritual, de que tengamos jóvenes sentados y no estén sirviendo al Eterno, no están haciendo aliyá, no hay danza, no hay en cuanto a la formalidad, y eso es algo que nos debe ocupar a cada uno de nosotros. Si alguien no estaba inquieto, amado, bueno, pues tenemos despierto, porque eso está fuera de lugar, eso no debería ser, ¿ok? Pero tampoco puede ser, como dice, presentando ofrendas quebradas, ofrendas feas, ofrendas, como dice, imperfectas, porque bien, y lo trillamos bien hoy y toda la paracha prácticamente en todo este ciclo que hemos estado viviendo, desde que empezamos a estudiar en la paracha, lo de la ofrenda, qué tan delicado es las ofrendas que no están apropiadas, que no son aceptos al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Corrección, necesitamos transformación, necesitamos disciplina. Entonces, por eso, amados, pedimos oración. Ya hemos hablado con todos los jóvenes, hemos hablado con todas las familias afectadas, ¿ok? Y aquel que quiera información, bueno, acérquese a nosotros como autoridades y daremos información, porque lo que hemos considerado que debe manejar la información, que hemos tratado, lo hemos hecho. Y bueno, no estamos negados a seguirlo haciendo, lo seguimos haciendo. Y con el que de alguna manera necesita información, nosotros estamos bien dispuestos para ayudar. Pero tampoco aquí nadie le cortó la cabeza a nadie, nadie mató a nadie. Nadie salió embarazado, no hay nada de eso tampoco en ese sentido, para que tampoco nos escandalicemos, ¿ok? Le pedimos si es mucha oración, ¿ok? Porque no está bien que nuestros jóvenes estén, como dice, capa caída en ese sentido, ¿ok? Y por eso queremos, ahora que tenemos un maravilloso tiempo, bueno, aquí le encargamos en gran manera a nuestros hermanos, los padres de familia, los representantes responsables de realmente que nuestros niños, nuestros hijos, estén sirviéndole al Señor lo más pronto posible, ¿ok? Pero es valioso el aporte de ustedes como padres, como representantes, para hacer el trabajo que deben hacer, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a hacer lo que nos corresponde y todo lo que podamos aportar lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, pero papá y mamá es oro en este sentido, ¿ok? Porque lo necesitamos. Entonces, es muy valioso eso, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es largo es la disciplina o este momento de pasividad? Bueno, va a depender de usted papá y usted mamá y usted joven, que se ponga la pila también, que todos nos pongamos la pila, ¿verdad? Hemos venido a un proceso de aprendizaje, de orientación, de ministración,
de reflexión y de verdaderamente sacudir al enemigo, amado. Porque todo esto empezó muy leve, ¿ok? Comportamiento, lenguaje inapropiado. Y bueno, bendito sea el Padre que de alguna manera, como dice, llegó para manejarlo, para tratarlo. Pero no tratado, hermano, pique y se tiende. Peligrosísimo. Así está la historia de la Biblia, o muchas historias en la Biblia descritas, como decía ahorita, que terminaron en una situación nefasta. Pero empezó el poco a poco, el descuido, la distracción o lo normal. Lo que no es significante no es relevante. Todo es relevante en las cosas del Señor, hermano. Entonces, por eso les pedimos, por favor, a nuestros hermanos, sacerdotes, responsables, padres de familia, representantes, vamos verdaderamente a ser muy cuidadosos de que todo este, como dice, tiempo de estadía o de recuperación y de techubá, aprovechemos el tiempo que vivimos y todo ese espacio que tenemos verdaderamente para que la restauración, la techubá, la sanidad, verdaderamente pues sea natural, sea propicia, necesaria y, como dice, definitiva. Y que estemos listos para avanzar, ¿ok? Ir trabajando para el Señor y enfrentando situaciones, porque esta condición de carne, hermano, es una pelea todos los días, ¿ok? Entonces, todo esto ha sido, de alguna manera, una escuela, sigue siendo una buena escuela para aprender. Si no aprendemos, bueno, los cabezazos no van a dejar de seguir estando ahí, pero sería lamentable. Porque si algo debemos estar presente, amados, es que no hay tiempo para perder el tiempo. Entonces, cualquier cosa, esto nos atrasa, amados. Y como he dicho siempre, no ha sido ni siquiera, y lo vuelvo a decir, de alguna manera, no ha sido ni siquiera el enemigo que puso una zancadilla, puso una trampa, no necesariamente. Que tenemos. Solo que el enemigo lo aprovecha, pues, y le saca su provecho y hace su obra, ¿me entiende? De crear la incomodidad, de crear la pena. Muy bien, proseguimos, amada familia, los que están conectados, bendiciones para ustedes una vez más. Había oído una caída, un bajón que llamamos, que fue muy bajo, tan bajo que tumbó todo. Pero bueno, retomamos ya para cerrar esta jornada. Es importante que atendamos, amados, que cuando hablamos de disciplina, pues no es un castigo, no es simplemente un ensañamiento, sino que tiene que ver con un proceso necesario, porque bien dice la palabra en Ibrí, que la disciplina no es algo de gozo, de buenas a primeras, ¿ok? Siempre va a haber una incomodidad, una molestia, incluso un desentendimiento, una manera de no entender, no interpretarle o darle la mejor lectura. Pero bien que dentro de la palabra encontramos las fórmulas, ¿me entiendes? Y esa es parte de la fórmula, que podamos reflexionar. Entonces, aquello que no nos gusta, bueno, no lo provoquemos y vamos a sacudirnos y a salir de eso lo más pronto posible. ¿Cómo? Con techubá, con resultados, con, someternos, consumarnos, a buscar la espiritualidad, a buscar la lectura de la Biblia, la oración y la entrega al Señor. Entonces, todo eso va a traer lo que llamamos entonces la restauración, la sanidad que necesitamos todos, ¿ok? Para poder entonces presentarnos ante el Padre con una ofrenda que sea acepta al Señor, que tenga verdaderamente sentido y que obre en función de honrar al Señor. Entonces, démosle la mejor lectura y si algo tú no entiendes o no entiendes, amado, usted tiene la libertad de buscar la ayuda, buscar la orientación. Estamos bien prestos para eso. Que no estamos hablando de cosas, como dice, nuevas o desconocidas. Está muy clara en la palabra. Total que, sin embargo, pues, no tenemos ningún problema de conversar los puntos o el punto, ¿ok? Estamos pues en un proceso de corrección, de mucha reflexión y de disciplina que tiene que ver con el aporte de cada joven conjunto con sus padres para que sea propicia a la completa restauración y darnos cuenta que tan peligroso es caer en la distracción y permitir que la carne manifestada en comportamientos y el lenguaje fuera de lugar nos afecte en nuestra vida espiritual y que también afecten la vida espiritual de otros o de otras que son nuestros prójimos a quienes debemos y estamos llamados a amar por obediencia al Padre y quien me amó y me ama y preserva ese amor para conmigo. En medio pues todo lo que ha sido lo no agradable que tiene que ver con actitudes y lenguaje que han habido acá, entre ellos nada apropiado para un hijo o hija del Señor
y con todo, pues un llamado a una gran responsabilidad de que somos servidoras y servidores a la buena obra y reconciliación del Eterno, de nuestro Padre, para con nosotros y así para con el resto del mundo. Esa condición de embajadores o de reconciliadores que el Padre nos ha hecho responsables de ser testimonio y referencia para el mundo. Resaltamos y le repetimos esto, ¿verdad? Resaltamos y oramos al Padre y dándole muchas gracias a nuestro Padre, porque a pesar de todo hemos salido aún con muy bajo costo en todo esto. Tenemos pues un maravilloso semillero que son nuestros jóvenes para seguir trabajando y preparando los relevos de la obra del Señor para que sean pues esos servidores que el Padre los ha llamado. Entonces, mis amados, juntamente con cada familia que bien representamos, que podamos realmente pues valorar y aprovechar los momentos difíciles, que son incómodos, que son penosos, todo eso, para, bueno, no repetirlos, evitarlos, minimizarlos. Y de esta manera puedes hacer lo propio como hijos. El mundo no es nuestro hogar, entendiendo que nuestro hogar es donde debemos sentirnos verdad. Cuando hablamos del hogar, y por eso es que el mundo es nuestro hogar, porque no debemos sentirnos bien en este sistema de mundo, haciendo lo que el mundo hace. Eso debe ser por eso dijo el apóstol lo que leímos en Romanos, que si me toca vivir eso, bueno, mira, no tengo que ver con eso, porque soy una nueva creación. Confiando por el hogar, dice, donde debemos sentirnos verdaderamente seguros y confiados, y por el hogar damos la vida y echamos el resto, ¿verdad? Cuando nuestro hogar lo amamos, que debe ser así, bueno, entonces ahí morimos, como dice, ahí damos, como dice, la vida, como el padre por el hogar, la madre, los hijos, eso es nuestro hogar. Entonces el mundo no es eso, vamos a dar la vida es por la vida espiritual, ahí sí vamos a desgastarnos, pero no por el sistema de mundo, no por estas cosas que realmente pues son prácticas y cosas que el mundo dicta, que el Padre dice no huelen bien, no me agrada. Bien, pues que nuestro Mesías dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo no tiene nada que ofrecer que tenga comparación con lo que el Padre ya está dándonos en este plano terrenal y más aún en el plano espiritual. Total que no tenemos, como dice, nada que recibir o valorar de este mundo para construir nuestra vida espiritual. Y termino esto con la palabra que está en la primera de Juan, capítulo 2, pero verso 15 al 17. Y dice así, cerrando y concluyendo lo que hemos estado hablando. Dice, no améis al mundo, y cuando habla de amar, está hablando de ese apasionamiento, de ese sentimiento, de ese sentir, de esa convicción que usted está, como dice, reteado. Cuando ama a su esposa, cuando ama a su mamá, cuando amamos a nuestros seres, nosotros estamos ahí para dar la vida por eso. Para con el mundo no es así, dice el Señor, no lo amen, así no. ¿A qué? Y por eso habla entonces de no ligar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro lenguaje con el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, no nos está dando permiso, sino por lo contrario nos está diciendo, por ahí no es. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso suena feo y es feo. Pero el Padre nos está diciendo es que no caigamos ahí, que no vayamos por ahí. Total que es una advertencia, es un consejo, es un llamado. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, verso 16, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y tiene que ver con nuestra naturaleza, amado. Por eso es que es la lucha que estamos hablando, que hay en nosotros, que no va a dejar de estar. Lo importante es que nosotros, como dice, ganemos la pelea en el sentido espiritual. Es que nosotros avancemos. Es que no nos debemos apabullar y mucho menos nos debemos usar por este sistema, por las cosas que tienen que ver con la carne y con el sistema de mundo. Y luego dice, y el mundo dice, y soberbia de la vida, y no proviene del Padre, sino del mundo. Todo el que es el invento. Y todos los días hay cosas nuevas y atractivas, y las hay, y saldrán más. Uno ve las redes de las cosas que a uno dice, no están, como dice, publicadas o masivas, pero se están gestando. Hay, como dice, mente muy adelantada o muy superadas, creando maldades, creando elementos, creando cosas para su estrategia. Y el blanco, la presa, es los seres humanos.
los que están débiles, los que no están despiertos, los que puedan estar distraídos, total que estamos expuestos en riesgo de que todo eso nos atrape. Pero si estamos alertas, si estamos despiertos, total que tendremos una ventaja con respecto a todos aquellos que están dormidos, que son muchos en este mundo lamentablemente, ¿ok? Pero nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Dice que el mundo está pasando y su deseo se está terminando. Todo esto maravilloso y majestuoso y bombonoso que se ve, va a tener su fin, va a tener su final y sus consecuencias. Búsquese Isaías capítulo 2 y va a tener cosas maravillosas, capítulo 24 y capítulo 66. Esos tres capítulos, léalos por favor seriamente y ubiquémonos de que son eventos proféticos que tienen que ver con los sistemas de mundo, con todo aquello que se mueve, que quiere reemplazar a nuestro Padre Celestial. El mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace, aquí hay un pero positivo, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. A eso estamos llamados, amados. A una perseverancia hasta el reino y hasta el mundo venidero. Pero empieza por lo poco. Poner nuestras vidas en las manos del Señor. Y si ya las tenemos, vamos a dejarlas ahí. Vamos a cuidar que no se descuiden, que no se separen, que no hayan deslices, que no haya descuido. Y para eso entonces el alerta y el estar vigilante y con un oído atento a la voz del Señor, su palabra. Entonces, amados, espero pues que podamos seguir orando, cosechando de lo bueno y corrigiendo lo malo, desechándolo y minimizando el efecto del enemigo y de nuestra carne, que siempre la vamos a tener. Y es más, es necesaria, porque ahí donde evidenciamos que estamos dispuestos y que somos nuevas criaturas transformados por la palabra del Señor. Entonces, la vida sigue, el reto sigue, el enemigo no va a parar y nosotros tenemos que seguir pero agarrados del Señor. Amén. Muy bien, nos ponemos en pie. Bendecimos a nuestra familia, a nuestros jóvenes, que el Padre derrame la gracia a ellos y que ustedes sean valientes para aceptar el reto y la misericordia del Padre que se sigue derramando. Aquí hay mucho por hacer y el Padre está llamándonos a levantarnos y de esta manera a ponernos en su mano para que se cumplan los propósitos del Padre y seamos instrumentos a ese propósito, a ese llamado de nuestro Padre Celestial. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, en esta hora por tu bondad. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Una vez más te damos gracias por toda provisión que viene de ti para darnos, Señor, la fortaleza, la guianza y todo ese ánimo que necesitamos, Padre, sabiendo que eres un Elohim perdonador, que eres un Elohim que extiende su mano poderosa, que nos sigue dando la vida y con ella, Padre, la oportunidad de seguir acercándonos a ti, de reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros errores, nuestros pecados y traerlos a ti, Padre, que eres el que los quita, que eres el que los perdona y de esta manera nos sanas. Que podamos ser ansos, Señor, que podamos ser liberados de todo aquello que tiene que ver con perjuicio, con pena, con sustos, con temores, Señor, que no nos ayuda a nada, sino que podamos ser abiertos a ti, Señor, entregados a tu causa y prestos para tener de ti ese perdón maravilloso que tú nos das, Señor, y que nos restituyes, Padre, a esa condición de ser tus hijos, de ser tus siervos, ser tus embajadores, ser, Señor, reconciliadores, que correspondemos al llamado y que responsablemente, Padre Santo, pues asumimos lo que bien has dispuesto en cada uno de nosotros, Señor. Te damos pues gloria y honra, Padre, bendice a cada familia, bendice a cada joven, cada niño, a cada uno de los que hacemos vida en esta congregación, los que están acá presentes, los que están conectados, todos aquellos, Padres, que hacen vida desde el hogar, sea la gloria y la honra para ti y la bendición y la provisión de cada uno de tus hijos para desenvolvernos y en ellos darte la gloria y la honra a ti siempre, Señor. Muchas gracias, Padre, seguimos gozándonos en tu presencia y lo hacemos, Padre, llegando a ti por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, amados. Shalom, shalom, amados y amadas, que el Padre siga bendiciendo y proveyendo.